Hola a todos y a todas, vamos a empezar con una serie de tutoriales sobre Motion 5. Ya sabéis que es un poco uno de los tres componentes fundamentales de la familia Apple para edición de vídeo. En este caso es un programa de composición, sus complementos serían Final Cut Pro X, que ya conocéis, y Compressor, es un programa de compresión y de exportación de vídeos. Bueno, en este caso, cuando abrimos Motion con cualquiera de sus opciones, nos encontramos el explorador de proyectos. Bueno, aquí ya un poco nos va a presentar cuáles son sus posibilidades. Tiene una integración tan grande con Final Cut Pro X que nos permite generar efectos para Final Cut, transiciones, generadores y títulos. Es decir, que además de las tareas propias de Motion 5 como programa de composición, que bueno, que ya habéis visto en la teórica, un programa de composición es un programa que integra elementos de diferentes características, gráficos, fotografía, vídeo, 2D y 3D, además de poder generar elementos propios mediante herramientas de dibujo que siempre van a estar trabajados en forma vectorial, que es muy importante. Ya dijimos que, por ejemplo, Photoshop, que también tiene posibilidades de dibujo y también de trabajo incluso 2D y 3D, tiene el inconveniente, bueno, no es un inconveniente, es una característica que trabaja con archivos raster, mientras que Motion 5 trabaja con archivos vectoriales, lo cual nos ofrece una mayor calidad. Bueno, lo primero que nos encontramos es esta página, como he dicho, pinchamos en blanco y elegimos proyecto de Motion. Por supuesto, elegimos la calidad, veis que puede trabajar hasta 4K y 3D. Por supuesto, podemos personalizar un tamaño si nos piden una ventana de vídeo de un tamaño diferente, pero en principio elegimos HD y frecuencia de fotogramas PAL, o sea, 25 fotogramas por segundo. Comprobamos que tipo de proyecto es una composición y los datos son correctos. ¿Cuánto va a durar? Pues le vamos a poner que dure 30 segundos. ¿Forma de visualización del tiempo? Bueno, pues depende. Hay muchos creadores de composición que prefieren trabajar en fotogramas o incluso en segundos. Nosotros, porque todavía estamos comenzando, vamos a dejar código de tiempo, que siempre será un elemento que controlaremos mejor. En principio no hacemos como con Final, le podemos dejar el código de tiempo a 0 horas, porque realmente estos elementos al final van a ser exportados de manera independiente para luego ser reintegrados o conformados en la edición final de Final Cut o de Avid o de Premiere o de DaVinci Resolve. Bueno, una vez hemos elegido las características, pinchamos y nos introducimos en la interface de Motion. Bueno, puede tardar un poco en cargar, ha tardado poco, ha sido rápido. Son grandes consumidores de RAM, con lo cual necesitamos un ordenador con una RAM no excesiva, pero sí conviene tener bastante RAM. Cuanto más RAM mejor, aunque ya sabéis que Apple, los Mac gestionan programas con menos RAM, que los PCs son menos exigentes, pero sí necesitamos. Cuanto más RAM, mejor. Y antes de acabar este capítulo de introducción, vamos a meternos en lo que son las preferencias, porque hay algunos elementos que sí me gustaría resaltar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí veis que tenemos diferentes pestañas para diferentes opciones. Tenemos general y le decimos que cree un proyecto nuevo al arrancar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay opciones de visualización, ¿vale? Que no nos interesa. En apariencia sí es interesante, pues porque podemos elegir cómo queremos ver las miniaturas de los diferentes elementos, si los queremos ver sobre fondo de color o tabla de ajedrez, ¿vale? Y luego aquí, pues bueno, pues tenemos una selección de elementos. Cuanto más elementos muestre el sistema, más RAM consume. Entonces, bueno, si realmente necesitamos trabajar con coordenadas o con información de color o con la información de la herramienta, pues lo activamos. Por ejemplo, si me parece interesante dejar activada esta, porque cuando le demos play a Motion, en la línea de tiempo nos dirá si la frecuencia de fotogramas es la de trabajo 25 o si porque pesa mucho está reproduciéndolo a una cadencia menor y cuál es la cadencia. En fin, bueno, eso sería el aspecto de apariencia. Proyecto, tenemos aquí
una opción de decirle cuánto queremos que dure el proyecto al arrancar y qué color queremos de fondo. Bueno, es muy importante. Todos los programas de composición tienen una característica, es que nos enseñan un fondo de color, del color que elijamos, ¿vale? En principio suele ser por defecto negro, pero tenemos que tener claro que realmente lo que tenemos es un lienzo o un canvas transparente, ¿de acuerdo? Es decir que aunque yo vea este color de fondo, realmente estoy trabajando sobre un lienzo transparente, representado siempre por el tablero de damas, tablero de ajedrez. Vale, lo normal es trabajar en este modo, pero tenemos que tener en cuenta que aunque se vea en negro, no significa que estemos trabajando sobre un fondo negro, sino sobre un fondo transparente. Es una de las características del software de composición que trabajamos siempre con el canal alfa. Es una de sus principales características. Bueno, que nos muestre el explorador cuando arranquemos, que es lo que hemos visto, o bueno, que usemos un proyecto determinado si lo seleccionamos. Por ejemplo, si vamos a trabajar solo con un proyecto, pues no queremos que cada vez que arranquemos Motion nos muestre el explorador y abrir reciente, sino que decimos que utilice un proyecto siempre de arranque. Bueno, podemos que las capas e imágenes fijas, ¿vale? Cuando creamos una capa nueva, utilizan la duración total del proyecto. Es bastante bueno tenerla así activada, porque de esta manera nos aseguramos que la capa va a ocupar toda la duración. Luego le podemos dar una entrada y una salida. Y luego a mí esto me parece muy importante, esta opción, porque ¿qué ocurre? Cuando tú importas un material, si tú tienes la cabeza lectora en una posición diferente, resulta que el material que traes, por ejemplo, un gráfico, se va a ir a la posición de la cabeza. Mientras que si tú dices que vaya siempre al principio, al inicio del proyecto, va a ir siempre aquí, al comienzo, al 0,00000. A ver, depende de la complejidad. Si quiero que un elemento se venga justo a un punto concreto, dejo fotograma actual. Pero cuidado, porque a veces si ya traes, se te va complicando la cuestión, a veces es mejor dejar la opción inicio el proyecto activa para que todos los elementos que lleguen se vayan al comienzo. Bueno, imágenes fijas grandes que vengan, más grandes que el lienzo, es decir, por ejemplo, más grandes que 1920-1080, le podemos decir que no haga nada. En todo caso, entonces desbordarán el tamaño del lienzo o que se ajusten al tamaño del lienzo. Bueno, eso ya va en gusto. Normalmente yo lo tengo en no hacer nada porque luego lo que hago es redimensionar. Pero también te digo que si tengo imágenes de 6000 puntos y tengo que estar continuamente redimensionando, les digo que me la ajuste al tamaño y luego yo las recalculo su tamaño, o sea, las redimensiono, porque recordemos que estamos trabajando en un formato vectorial. Bueno, ajuste de tiempo, mostrar código de tiempo, empezar en 1. Bueno, y aquí tenemos pues una serie de opciones. Vale, aquí esto es muy importante, que si perdemos algún fotograma, algún frame, no ponga en reposo la reproducción, o sea, no pare la reproducción, ¿vale? Aunque al principio le cueste y tenga que omitir algún fotograma, le decimos siempre que omita los fotogramas que no haya podido mostrar y que siga reproduciendo, porque si no el sistema se nos irá parando continuamente. Bueno, estas opciones las dejamos activas, limitamos la velocidad a la frecuencia de fotogramas y luego, bueno, le quitamos los bloqueos, le quitamos estas dos opciones por defecto. Bueno, en caché, a ver, si tenemos una máquina que es muy lenta, le podemos decir que utilice menos cantidad de memoria de la memoria total del sistema. De tal manera, bueno, que podemos hacer que optimice más lo que es la RAM, pero también que tarde menos en renderizar algún tipo de efecto, algún tipo de situación. Bueno, otra opción muy importante es el guardado automático. ¿Vale? Entonces le podemos decir que nos guarde un backup del proyecto cada X tiempo, ¿no? Si estamos trabajando algo muy importante, pues yo esto se lo reduciría en tiempo. Bueno, podemos dejar las dos opciones siguientes por defecto, pero le pondría que haga un autoguardado cada 5 minutos por si se me olvida. Aquí sí tenemos que hacer el comando S, no como en Final, porque si no guardamos perderemos los cambios. La ventaja que tenemos es que en esta carpeta, dentro de nuestro usuario, dentro de la carpeta películas, hay una carpeta que se llama proyectos de Motion donde se guardarán todos los backups. Pero como ya hablamos respecto a Final, es mejor redireccionar esta carpeta de backup a nuestro disco duro. ¿De acuerdo? Entonces elegiríamos nuestro disco duro y le diríamos que o crearnos una carpeta propia, que diríamos, por ejemplo, volcado o backup motion,
para que contuviera todos los volcados todos los guardados de seguridad. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con el guardado del proyecto, sino con la copia de seguridad o backup que Motion hace. Bueno, aquí cuando tenemos un reprogramado, lo habéis visto ya, un cambio de velocidad, ¿vale? Le podemos decir si queremos que vaya a una carpeta determinada para tener localizado, por ejemplo, una cámara lenta, una cámara rápida o un cálculo de secuencia de imágenes por flujo óptico o mezcla de fotogramas. Le podemos decir que lo deje en la carpeta con contenido original, es decir, donde se van a grabar todos los elementos que utilicemos, o en una carpeta diferente, ¿vale? En principio también podemos guardar el caché, muy importante, ¿vale? ¿Qué es esto? Todo esto iría a caché, pero a veces vamos guardando ahí, por ejemplo, cámaras lentas. Vemos que el equipo va muy pesado porque hemos estado trabajando muchos días con Motion y vemos que hay un problema. Bueno, pues es que estamos llenando una carpeta dentro de librería que guarda todas estas imágenes fijas. Son imágenes fotográficas fijas de cada uno de los fotogramas de una cámara lenta, por ejemplo, y bueno, le podemos decir que no lo muestre y, por ejemplo, yo ya veis que he eliminado toda la carpeta de reprogramación porque, bueno, no tengo ningún proyecto que volver a retomar, y entonces cuando he acabado de trabajar lo que hago es eliminar el caché. Bueno, si es vuestro equipo propio, recomiendo esto cuando terminéis, y si no, pues en vuestro caso en el aula pues se pondrá, como ya sabéis que cada día arranca de cero el ordenador, pues no habría problema. Pestaña lienzo, bueno, pues esto es simplemente que Motion, aunque no se ve, tiene una cuadrícula de trabajo para mover elementos. Cuando trabajamos con funciones, bueno, con funciones de borde magnéticos entre diferentes elementos o entre borde de lienzo y elemento, bueno, podemos cambiar esa cuadrícula y le podemos decir que la retícula tenga un color y que las guías tengan otro. Bueno, es muy importante, podemos trabajar con Photoshop con guías para alinear diferentes elementos, por ejemplo, cosa que Final Cut Pro no lo hace. Para mí es una deficiencia, es un problema del software, porque a veces sí necesitaría tener una regla para alinear elementos y no lo tiene. Motion sí, con lo cual me parece una cosa estupenda. Un programa de composición siempre tiene que tener una regla para ajustar. Bueno, aquí te dice dónde se ubican las reglas y dónde se ajustan los objetos a la regla. Vale, lo podemos dejar como viene por defecto, que es correcto. Bueno, preferencias de 3D, no me voy a meter en ellos porque son complejas. Preajustes son que podemos grabar diferentes preajustes nosotros. Podríamos crear un ajuste personalizado, crear un tamaño y un alto y un ancho y una frecuencia de fotogramas y poner el nombre del proyecto para cuando arrancamos elegir ese preset. Y por último, bueno, pues tenemos los destinos. Como veis, antes no era así, esta pestaña no existía. Esto se ha incorporado en las últimas versiones. Es igual que la de Final Cut Pro X. Igual. Podemos elegir diferentes tipos de exportación y vale, podemos añadir otros elementos o incluso pues añadir MXF cargándose en el sistema. De esta manera podríamos aumentar el tipo de destinos de exportación. Bueno, con esto hemos acabado este primer capítulo en el que hemos visto cómo se abre Motion, cómo accedemos al gestionador de proyectos, al organizador de proyectos, y cómo hacemos los ajustes de preferencias fundamentales.